Buenas tardes, mi nombre es María Elizabeth y Eric Eduardo. Venimos del Instituto Educativo y Cultural Hidalgo INECU. Estamos con la psicóloga, ¿puedes decir su nombre, por favor? Claro, mi nombre es Jamie Lisset Trejo Jiménez. Estamos aquí para hablar de un tema que es un poco relevante, la psicología infantil. Queremos explorar las diferentes perspectivas y debates en torno a este tema. Y vamos a dar inicio a la entrevista. ¿Cuáles son los problemas más comunes que cree que se presentan en los niños? Bueno, van cambiando, no podríamos generalizarlos, pero podría poner que los espectros autistas hoy tienen gran relevancia. También los trastornos de déficit de atención y bueno, todo lo que tenga que ver con la regulación de emociones. Hoy la depresión es muy común en niños, lamentablemente. Entonces, todo va a girar en torno a lo que acontece socialmente, no nada más precisamente como a diagnosticar al niño, sino los círculos sociales dependen mucho y hoy estamos en círculos muy violentos, entonces eso puede afectar también la conducta de un niño. ¿Cuáles son los métodos que más emplean sus pacientes, así niños o en general? Los métodos que utilizamos con todos los pacientes no son los mismos. Si hablamos solo de niños, empezamos con entrevistas y aplicamos algunas pruebas. Las pruebas nos permiten que los niños puedan expresarse a través de dinámica de juego, de terapia de juego, y eso hace que no se sientan estresados y que a la vez podamos nosotros obtener información de cuál es el contexto, puesto que puede ser muy manipulable, ¿no? Puede decir los papás, no, pues está en un ambiente muy tranquilo, nos llevamos muy bien, pero en realidad todo tiene que ver con cómo se están llevando su entorno. Y con los adultos, pues es diferente. Con ellos hacemos entrevistas de diálogo socrático, ¿no? En donde estamos preguntando pues, qué está sucediendo con su vida y el paciente elige por qué temática nos vamos a dirigir. Con los niños no siempre es así. De pronto nos permitimos ir viendo cuáles son las cosas que se tienen que priorizar, para que los niños puedan tener herramientas emocionales que le permitan enfrentar el mundo que los rodea. De respecto a esos métodos, ¿son los que más tienen eficiencia o mejores resultados? Sí, sí, claro. En realidad la terapia psicológica es muy constructiva para cualquier ser humano, desde niños hasta adultos, no importa la edad. Y los métodos, pues eso dependerá también del terapeuta y de sus herramientas, porque hay diferentes corrientes psicológicas, ¿no? Y entonces cada psicólogo, dependiendo la corriente psicológica que tenga, va a recurrir a las herramientas. Por mi parte, tengo varias especialidades, terapia que tiene que ver con humanismo, gestalt, también con psicoanálisis y tengo un diplomado en terapia cognitivo-conductual, entonces puedo ir combinando diferentes estrategias de acuerdo a lo que el paciente pudiera necesitar. ¿Se enfocan más en el ámbito académico o personal del paciente, de acuerdo a su edad o contexto? Bueno, cuando llega un paciente, sobre todo niños o adolescentes, regularmente son enviados por la escuela y se pretende que se enfoque en el ámbito escolar, pero en realidad hay que recordar que los seres humanos somos integrales. Entonces, si yo estoy bien emocionalmente en mi casa, en mi vida, puedo estar bien en la escuela. Entonces, es integral el acompañamiento, no solamente se refiere a la parte en donde tiene que ser dirigido a una área. Si una persona se encuentra estable emocionalmente, entonces podrá reflejarlo en todos sus círculos. Entonces, ambos tienen mayor impacto emocional y social, así respecto a las relaciones. Si lo pusiéramos desde esa perspectiva, el impacto más, creo que el impacto más importante en un niño o en un ser humano es el impacto familiar. Su círculo familiar es lo más importante porque es quienes le van a dar las herramientas para que pueda enfrentar el mundo exterior. Entonces, si mi familia no me permite tener una estabilidad emocional, seguramente me va a ser
complicado tener, que no me afecte mi círculo escolar, ¿no? Entonces, ¿suele implementar a los padres o tutores a las terapias o algo así? Sí, indudablemente es importante que cuando hablamos de menores, que los padres se involucren al 100%, porque yo siempre suelo decir que hay un porcentaje mucho más grande de responsabilidad de los padres con respecto a la estabilidad emocional que del propio infante, porque el niño está abierto a todo lo que sus padres quieran proporcionarle y si sus padres no le pueden dar, no le pueden brindar esas herramientas, entonces él va a estar en un mundo en donde pudiera estar constantemente vulnerabilizado, ¿no? ¿Cuáles suelen ser sus métodos para abordar problemas de conducta con los padres? Cuando necesitamos saber qué conducta está sucediendo y se hace una entrevista con los papás. Con los adultos siempre se habla, ¿no? No solamente se evalúa, sino se habla porque ellos nos dicen mucho y el niño nos va a decir cosas que probablemente los padres no nos confirman, ¿no? Porque bueno, a ningún ser humano nos gusta ser exhibido y eso es lo que sucede, porque de pronto si llega un niño que es violento, muy probablemente está en un ambiente que es violento, que el papá grita y puede decir los papás que pues nosotros no pegamos, nosotros no nos peleamos delante de ellos, pero si de pronto yo voy en el auto y mi hijo va atrás y yo voy gritándole al carro de enfrente y él lo está percibiendo y entonces él va a aprender a reaccionar de esa misma forma en sus propios entornos. Como lo analizan, ¿no? Sí, lo aprendido lo repiten, claro. Y respecto a eso, ¿suele tener así complicaciones con los padres de no querer apoyar a sus hijos o algo así en las terapias? Sí, es muy común. Es muy común que inicien la terapia a los niños porque les he solicitado por la escuela, pero no es común que los padres den seguimiento. No voy a generalizar. Hay quienes sí tienen mucho interés por hacer las cosas de una forma diferente, pero no siempre, no es común. Y sin embargo, lo que buscamos cuando los padres llegan a venir, o más bien tienen que venir, siempre decimos que el primer acercamiento es con los padres y se les invita a que la atención psicológica sea integral, es decir, que todos participen de la atención. Sin embargo, algo que invito mucho a hacer y yo como terapeuta hago es no juzgar, ¿no? Generalmente ningún ser humano planea tener hijos o hacer una vida en familia pensando en que queremos afectarlos. Casi siempre queremos hacerlo lo mejor posible, solo que depende mucho también del propio contexto en el que el padre creció, ¿no? Entonces, indudablemente sí es importante que se integren, pero no siempre hay tanta disponibilidad por la economía, por el trabajo, incluso por las familias que hoy ya no están juntas y hay padres divorciados y a veces solo se involucra uno, o no solo eso, ¿no? Y también las problemáticas son las abuelitas, los abuelitos quienes traen a los niños y ya los padres no del todo se pueden involucrar. ¿Hay alguna similitud entre los pacientes, entre los casos? Podrían haber generalidades, ¿no? Hijos de padres divorciados, niños con trastornos de déficit de atención, pero todos ellos son particulares, o sea, no podríamos generalizar a las personas, sino podríamos decir, bueno, estos son los rasgos que puede tener, pero no necesariamente todos funcionan igual, todos tienen diferentes personalidades. Puede ser que haya niños con déficit de atención, que le cueste mucho concentrarse, que quiere estar jugando, pero no precisamente que sea violento. Puede ser líder, ¿no? Y entonces puede ser muy activo puede ser muy activo, muy competitivo y no precisamente irse al lado de no aprender, no concentrarse. Entonces no podríamos generalizar que todos los niños con estos rasgos funcionan igual. No, se tiene que analizar cada caso en particular. ¿Cree que eso también, para eso influye la edad o algún contexto respecto a los niños? El contexto influye.
y la edad también. No vamos a poder, no le damos, aunque las herramientas son muy similares, las necesitamos adaptar al contexto del niño. A cada niño. Sí, cada niño, porque es su personalidad, cómo lo atendieron, cómo, influye, ¿no? sí, cómo fueron criados, porque incluso yo soy un poco de lo que mis padres me dieron, ¿no? Y otra parte de lo que yo he elegido ser, y otra parte de lo que aprendí en el transcurso de mi vida. Entonces, generalmente cada persona va a ir adaptando su personalidad, aunque de pronto tú y yo coincidamos en, ay, pues a mí también pasó esto, o yo también fui a este lugar, o mi madre también hacía estas conductas, pero no necesariamente vamos a ser iguales, aunque haya similitudes. Introduciéndonos un poco más a lo polémico, a lo cultural, ¿cómo cree que influye el tipo de crianza y contexto en la formación de los niños? Al 100%, al 100%, sí, porque, mira, por ejemplo, si un niño viene de una crianza, hoy es muy común que haya esto de crianza respetuosa, y la crianza respetuosa es que el adulto aprende a ver al niño como un ser humano con propias elecciones, con propios pensamientos, sin imposiciones. Y de pronto choca con una cultura en donde hay una crianza tradicional, en donde a mí sí me pusieron, tienes que comer, no te levantas hasta que termines, cállate, no interrumpas a los adultos. Y de pronto hay un choque cultural porque a los niños hoy se pueden involucrar a conversaciones y hay un desequilibrio un tanto en eso, porque todos vamos a ir aprendiendo a adaptarnos a las nuevas generaciones y a los nuevos métodos de crianza. Entonces, pues podría decirte que sí hay polémicas constantes, sí las hay, pero pues finalmente nos vamos a tener que ir adaptando todos, los niños, los padres, los psicólogos, los maestros, para hacer de una forma diferente. Quizá antes las problemáticas no son iguales a las que hoy hay, ¿no? Por ejemplo, la drogadicción, la adicción a los medios digitales, son cosas que antes no se trataban y que hoy pues tenemos que también adaptarse. ¿Suele intervenir en las costumbres o creencias que ya se han inculcado de los padres? Si hay alguna creencia que lastima, sí. Por ejemplo, no necesariamente a un adolescente ni a nadie, no se necesita la violencia física, por ejemplo, ¿no? Y es algo que comúnmente los padres con una educación tradicional creen que es necesario o creen que es normal, cuando en realidad podría hacerse de otra forma, sin violentar, sin lastimar, sin normalizar la violencia, se pueden hacer, pero pues necesito estar abierta, aprender y decir, bueno, esto, la forma en la que a mí me educaron, quizá no me funciona para educar a mis hijos, quizá podría hacerlo de otra forma, que no lastime y que además me permita lograr que tengan buena autoestima, que logren grandes cosas en sus vidas y no precisamente que estén pasando malos momentos, ¿no? Cuando ya son adultos, como hoy puedo decirte que la depresión, la ansiedad, son emociones que pudieron haber surgido desde que somos niños. ¿Cree que eso es importante para el procedimiento y involucrarse en respecto a las creencias? Sí, sí es importante. Hay que preguntar cuáles son las creencias, de dónde vienen, cómo han afectado o cómo benefician. También no vamos a decir que todas son negativas, ¿no? Algunas son benéficas, que son de usos y costumbres, que forman parte de sentirme que pertenezco, ¿no? Que somos parte y eso pues ayuda a la identidad. Entonces, sí, si nos involucramos, no siempre afecta, a veces beneficia. ¿Ha tocado de manera muy directa los temas o suele ser un poco discreta para evitar conflictos o malentendidos con los familiares? No, desde mi persona siempre lo hablo directo. Para mí es muy importante porque yo suelo pensar que un niño puede ser que un niño no tiene la posibilidad de venir solo, tienen que venir sus padres. Y entonces, si sus padres
no sienten que haya un efecto en una sesión, que es difícil, pero cuando no sienten que hay algo diferente en el comportamiento del niño, en la primera sesión ya no lo traen, ¿no? Entonces, siempre digo, no, es importante y por eso sí suelo ser muy directa, suelo ser muy franca con respecto a lo que está pasando y de primera instancia lo que estoy observando para que puedan tomarlo en cuenta y no lo tomen a menos el tratamiento psicológico. Bueno, ¿qué estrategia suele utilizar para fomentar la identidad cultural? La identidad cultural, bueno, la primera estrategia es entrevistar, ¿no? Como qué está sucediendo, dónde viven, cómo es, por Las ejemplo, preguntas básicas, ¿no? cómo es que viven, porque de pronto para mí en mi cultura no es tan importante las ferias de pueblo o ir a esto, ¿no? Y he estado en algunos lugares en donde suspenden clases porque es la fiesta patronal y entonces si tenemos un niño que le cuesta adaptarse y cumplir y los papás lo están sacando porque se lo llevan aquí, se lo llevan a fiestas. Entonces, sí es importante, sí hay que esclarecerlo y también hay que hablar francamente de qué tanto podría afectar al niño o qué tanto podría beneficiarlo. Bien, ahora nos vamos a ir un poco más a lo personal. ¿Cuáles son sus metas o propósitos al decir y ayudar a esta categoría en específico o algún motivo en personal que nos quisiera comentar? Sí, bueno, fíjate que eh, hace un par de años ya creamos la Asociación Civil Hamadi Nomini, que tiene como propósito tener una red de apoyo para la familia y dentro de nuestras prioridades están los niños. Entonces, hemos querido o estamos trabajando en lograr formar terapeutas especializados en atención a niños. Entonces, que podamos hacerlo con alcances realmente positivos que no solamente contengan al niño, sino que puedan contener al sistema familiar. ¿Cuál ha sido su experiencia personal lidiando con casos delicados como el acoso o el bullying? Pues sí, he tenido que enfrentar algunas situaciones así con pacientes que de pronto tienen ideaciones suicidas, con cutting, y algunas otras conductas que producen autolesiones. Y creo que sí es importante tomarlo en cuenta. De pronto, a veces nos reímos de situaciones porque hemos normalizado estar todo el tiempo contentos y a veces ponemos en riesgo la salud mental de las personas. Pero por eso los niños son tan importantes, que desde niños podamos tener herramientas para poder tener control. Pero sí, sí he tenido, una de las áreas en las que me he especializado más es en la tanatología, que es precisamente en el acompañamiento de la muerte o sí, de los diferentes momentos o pérdidas que tenemos. Y creo que sí es lamentable que no haya como tanta cultura del respeto, de, del compañerismo y sobre todo de poner límites, aunque todos sabemos que es bullying, de pronto los que llegan a atravesarlo o que llegamos a atravesarlo, no sentimos tanta confianza de expresarlo y entonces es importante que como comunidad hagamos una red de apoyo en donde no solamente detengamos al agresor, sino también podamos contener emocionalmente a aquel que está siendo agredido. Mm, Creo que esas serían las áreas que para mí han sido complicadas. La violencia en casa también. He trabajado en asociaciones civiles que trabajan con mujeres violentadas. He estado en el Hospital del Niño DIF trabajando en el área de urgencias. Y pues son situaciones muy lamentables en donde podemos ver que hay violencia, que hay descuido, que hay irresponsabilidad por parte de los cuidadores con los niños, ¿no? Entonces, son áreas para mí duras y complicadas, dolorosas, como persona incluso, ¿no? ¿Alguna vez se ha considerado poco apto a capaz de realizar su trabajo? Sí, 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 claro.
sobre todo cuando pienso que me sobrepasa emocionalmente alguna situación. Sí, claro que sí. Me llega a pasar sobre todo cuando hay abusos sexuales en niños, en infantes. Son situaciones que hoy he podido aprender a tener más dominio propio, pero no dejan de afectarme, ¿no? No dejan de angustiarme, de producirme enojo, de producirme un gran deseo de querer una mejora para la vida del pequeño, ¿no? ¿Considera que los resultados obtenidos a lo largo de su carrera han sido mayormente negativos o positivos? Yo creo que han sido positivos. Ok. Sí, la verdad es que como profesionista he buscado especializarme mucho. Um, a mí me gusta acompañar a mis pacientes con realidad, o sea, no me gusta solo porque paguen la terapia, no me gusta que un paciente no vaya teniendo avance. Yo suelo decir a mis pacientes, si tú no te sientes que estás avanzando, con mucho amor dímelo, y es importante que busques un lugar en donde tú puedas crecer, tú puedas avanzar, porque el proceso terapéutico debe ser un acompañamiento no solamente genuino, sino real para la persona. Entonces, con eso puedo decir que por lo que yo he hecho académicamente, podría decirlo. También porque me respalda de alguna manera, pues los pacientes que tengo. Sería quizás soberbio decirlo de mi parte, pero la propia recomendación de los pacientes pudiera ser lo que hace que pudiera decir que es positivo. Y lo que hemos logrado con la asociación civil también es algo que me enriquece mucho, que digo, vale la pena el esfuerzo, el aprendizaje, incluso el sacrificio. ¿Hay algo más que quisiera agregar, añadir o mencionar, ya sea el aspecto profesional o personal? Podría decirte que de manera personal creo que la terapia psicológica no debería de ser vista como algo opcional para la gente. Creo que es importante que la terapia psicológica sea como algo, algo casi obligatorio en la vida, por lo menos en algún momento, porque es la forma en la que nos conocemos mejor, es la forma en la que conocemos quiénes somos y regularmente nos da miedo enfrentar eso, nos da miedo conocernos más, nos da miedo reconocer qué me gusta, qué no me gusta, quién quiero ser y quién no quiero ser. Y entonces lo que podría decir, si hay personas que me mirarán por este video, creo que es importante que se acerquen a la atención psicológica y que el psicólogo o la psicóloga donde vayan realmente les haga sentir bien, cómodos, que sientan que su vida está sintiéndose mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que podría invitar a toda la población a que pueda acercarse a la terapia psicológica, que es maravillosa en todos los sentidos. Aunque dé miedo, siempre vale la pena acercarse. No diré con un buen psicólogo porque, pues, pero sí con uno que se adapte a mis necesidades, ¿no? Que se adapte a lo que yo necesito. Puede ser que simplemente voy con un psicólogo o una psicóloga y pues no me hace match su personalidad con la mía y eso se vale. Pero me doy la oportunidad de buscar en otro lugar, en donde yo me sienta mejor y en donde pueda sacar todo eso que tengo guardado, porque lo tenemos guardado, que finalmente esa es la misión. La misión es que los seres humanos puedan aprender a vivirse libres, felices, y regularmente guardamos muchas cosas que nos enferman física y emocionalmente. ¿Algunas palabras que le quisiera ya decir al público? Esto te digo que habrá que acercarse a la terapia psicológica, y hay diferentes proyectos, ¿no? En donde pueden acercarse grupos tanatológicos, diplomados en la asociación, que con gusto te daré la información de la asociación para que puedan acercarse y también, bueno, del consultorio, ¿no? Propiamente, si alguien quisiera acercarse, pues para mí será un placer. Bueno, con esto damos cierre a esta entrevista. Agradecemos a la psicóloga. Jamie Trejo. Ya.